Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Me gustaría comenzar el vídeo de hoy haciendo una importante aclaración. Cuando un director filma una película basada en unos acontecimientos históricos, o lo que solemos llamar comúnmente como una película de corte histórico o del género histórico, el director, el guionista, lo que son los productores de la película, no pretenden ni muchísimo menos dar al espectador lo que es una lección de historia. Única y exclusivamente pretenden darnos o contarnos una historia basada en unos acontecimientos que fueron reales, metiendo siempre dentro del guión acontecimientos que sean completamente ficticios. Eso ha ocurrido prácticamente durante toda la historia del cine. Es decir, el director, el guionista, filman una película basándose en unos acontecimientos históricos que pueden tener un acercamiento y un ajuste realmente muy importante, una gran fidelidad a lo que es la historia, pero siempre habrá una serie de elementos en la película que distorsionen la realidad. Todo para darle, por así decirlo, un empaque cinematográfico. Es decir, contarnos una historia atractiva, porque a lo mejor realmente la historia que nos pretenden contar basada en los hechos históricos, o mejor dicho, los hechos históricos en realidad no da para un acontecimiento cinematográfico, no da para una película. Y entonces lo tienen que adornar, por así decirlo, con unos acontecimientos o con un tono o con unos actores o con algunas secuencias que no se ajustan realmente a lo que es la historia en realidad, pero que el resultado cinematográfico sí que puede ser bueno. Eso ha ocurrido prácticamente en toda la historia del cine. En películas como, por ejemplo, sin ir más lejos, Ben-Hur, de William Wyler, que es una película que está basada en la novela del general Lew Wallace, que se desarrolla en los tiempos de Cristo. Pero evidentemente Judá Ben-Hur pues no apareció cuando Jesucristo estaba en mitad del Calvario. Es decir, basándose en unos acontecimientos históricos, hacemos una película, en este caso también basada en una novela, pero con un trasfondo histórico, pero que nada tiene que ver realmente con lo que es la realidad. Como por ejemplo películas como El Reino de los Cielos, o sin ir más lejos como Gladiator o Titanic, que son las películas pues casi más conocidas por el gran público. Es decir, los acontecimientos en los que se basan la historia que nos cuentan tienen un trasfondo histórico. Lo que es el Imperio Romano, gobernado por el emperador Cómodo, lo que es evidentemente pues en la época de las cruzadas, la derrota de los cristianos por parte del Salahadin, o incluso en el caso del Titanic, pues esta catástrofe cuando el barco del Titanic chocó en 1912 contra el grandísimo iceberg. Y nos cuentan los directores una serie de acontecimientos dentro de lo que son los hechos históricos para formar su película. Entonces, lo que yo quiero dar a entender antes de meterme con la crítica, el análisis de la película que vamos a comentar esta noche y vamos a ver cómo se ajusta a la realidad, hasta qué punto se ajusta a la realidad, quería dejar claro todo esto. No por ello, evidentemente, decimos que la película es buena o mala, dependiendo de cómo se ajuste a la realidad. Porque entonces todas las películas, o la mayor parte de películas históricas, pues tendrían una calidad ínfima debido a que no se ajustan al 100% a lo que son los acontecimientos históricos que realmente tratan de plasmar los directores, productores, guionistas en la misma película. Y eso es lo que ocurre con la película que vamos a comentar esta noche, que es nada más y nada menos que la primera de la trilogía de Sissi del director Ernst Marischka de 1955. La trilogía de Sissi y las 5 películas que Ernst Marischka rodó con Romy Schneider, la tengo yo aquí en un pack en DVD, en una edición realmente extraordinaria, buenísima, además con bastante buena calidad de imagen y además nutrida, bastante bien nutrida de extras, que lo que hacen, como ya os he comentado en lo que es la pestaña de comunidad hace relativamente poco, era pues darnos unos acontecimientos y a ver cómo se pudiesen ajustar, digamos, a la realidad de lo que fue la vida de la emperatriz Isabel de Baviera, Isabel de Austria, llamada con ese seudónimo del que todos conocemos que es Sissi, protagonizada la película por Romy Schneider, por Karl-Heinz Bonn, por Magda Schneider, por Jutta Franz y por Joseph Meinrad. Ahora comentaremos todo un poquito de todos estos actores, de estas estrellas de cine europeo, y también del director Ernst Marischka, que lo que hizo fue, como os he comentado anteriormente en la introducción, basarse en unos hechos históricos para contarnos una historia, que realmente no se ajustan al 100% a lo que fue la realidad, como ahora iremos analizando a lo largo del vídeo, pero que Ernst Marischka, el director, al filmar estas películas dio con una fórmula absolutamente ganadora. La verdad es que la película Sissi
de 1955, la primera de la trilogía protagonizada por Romy Schneider, fue un auténtico bombazo en la taquilla en Austria en 1955 y por extensión en Europa y en el mundo entero, ya que Marischka, basándose prácticamente en los cánones del Hollywood de la época, nos dio, digamos, un melodrama con tintes, con pinceladas de comedia romántica absolutamente desbordante y con una gran calidad. Lo que pasa es que, claro, no todas las secuencias de la película se ajustan realmente a lo que fue la historia de la emperatriz Sisi. Pero claro, eso es lo que vamos a ir, digamos, desgranando a lo largo de lo que es el vídeo, porque me gustaría, a lo largo de este vídeo, ver cómo ajustan los acontecimientos de la película a lo que es la historia realmente, ya que el personaje de Sisi, tras su muerte, en 1898, a manos además de un sindicalista italiano, fallecida además en la ciudad suiza de Ginebra, dio lugar a muchísimos estudios, a muchísimos libros, a muchísimos ensayos de todo lo que había sido la vida de la emperatriz del Imperio Austrohúngaro, porque, según los historiadores, es uno de los personajes más fascinantes de lo que es la historia reciente de Europa. Historia reciente, evidentemente, aproximadamente 150 años, 200 años para acá. Es decir, una historia hasta cierto punto moderna, no contemporánea, pero hasta cierto punto moderna, porque no nos tenemos que ir excesivamente en el pasado. Sin ir más lejos, realmente os puedo adelantar que lo que fue el fallecimiento de su hijo Rodolfo, del hijo de Sisi, en extrañas circunstancias que no están del todo aclaradas, fue, digamos, la mecha que abrió las puertas, por así decirlo, de lo que fue el preámbulo de la Primera Guerra Mundial, y cómo se desgranó, a raíz de esa Primera Guerra Mundial, cómo se desgranó todo lo que fue el Imperio Austrohúngaro y que quedó dividida en muchísimos países, porque el Imperio Austrohúngaro, sin ir más lejos, abarcaba aproximadamente unas 40 naciones, sin ir más lejos. La verdad es que fue un imperio en ese sentido bastante inestable, que además Sisi, con su personalidad y con su inteligencia, ayudó al emperador Francisco José, a su marido, a mantenerlo durante un determinado periodo de tiempo. Pero eso es algo que iremos analizando a lo largo del vídeo. El director Ernst Marischka, realmente, antes de hacer Sisi con Romy Schneider, ya había trabajado con ella un año anterior, en 1954, y en años anteriores, en una película llamada Los jóvenes años de una reina, en la que Romy Schneider había hecho el papel de la reina Victoria Eugenia, la reina Victoria de Inglaterra, que prácticamente es coetánea de la emperatriz Isabel de Austria. Todos conocemos las películas de época victoriana, pues precisamente la reina Victoria fue también interpretada por Romy Schneider. Y un año después, antes del rodaje de Sisi, Ernst Marischka filmó con Romy Schneider también una película que para mí es realmente encantadora en todos sus puntos. Una de las películas más encantadoras que yo he visto en mi vida, que es La panadera y el emperador, de la cual ya hablaré más adelante, posteriormente, a cuando hayamos desgranado la trilogía realmente que hizo Marischka. Ernst Marischka, de este director austriaco, fue, cuando realizó las películas de Sisi junto a Romy Schneider, realmente ya un director ya bastante entrado en años. Fue un director bastante prolífico dentro de lo que era la cinematografía austriaca, porque había filmado tanto cine y había también dirigido muchísimas obras de teatro. Es más, Ernst Marischka había dirigido a la madre de Romy Schneider, también presente en estas películas de Sisi, llamada Magda Schneider, ya en el teatro. Ya se conocían, ya eran prácticamente como amigos, ya que Magda Schneider, la madre de Romy Schneider, era más una actriz de teatro y de televisión. Y además es que en la trilogía de Sisi y en las 5 películas que Marischka realmente hizo con Romy Schneider, también aparece su madre, Magda Schneider, pero se puede decir que interpretativamente, se puede decir que es casi, digamos, un hándicap dentro de las películas, ya que Magda Schneider, al ser más una actriz de teatro, digamos que su interpretación tiende a ser un tanto teatral en estas películas. Pero ahora, cuando hablemos de lo que es el corte, de lo que son estos films, hablaremos de las secuencias y del apartado interpretativo, técnico. Ahora hablaremos cuál es el grado de interpretación en estas películas y sobre todo en la película que vamos a analizar hoy, que es Sisi, la primera de la trilogía de 1955. Ya os digo que Magda Schneider era una actriz mucho más dedicada al teatro. Se dice que incluso llegó a ser... bueno, esto ya es, digamos que es una leyenda negra. Son leyendas como urbanas que circulan dentro de lo que es la historia del cine, que llegó a ser incluso amante de Adolf Hitler. Pero bueno,
Esto yo creo que ya son cosas que tampoco hasta cierto punto están probadas al 100%. Eros Marischka, ya os digo que era un director que primero filmó obras de teatro para luego posteriormente dedicarse al cine, y del cual fue bastante prolífico en ambos medios. Se puede decir que la trilogía de Sisi fue de las últimas películas que Eros Marischka dirigió y que también coescribió, es decir, él es prácticamente el autor del guión y de lo que es la dirección de estas películas. Eros Marischka desde un principio quería plasmar lo que era la biografía de lo que era la emperatriz Isabel de Baviera en una franquicia de películas que abarcasen 5 o 6 films. Lo que pasa es que después de la tercera, que fue El destino de Sisi, Eros Marischka, mejor dicho Romy Schneider, ya no quiso volver a repetir el papel de Sisi por miedo a que la encasillaran realmente. Pero el que sí que estaba dispuesto a que volvieran a realizar películas de Sisi era la contraparte masculina de Romy Schneider, que era Karl-Heinz Bonn, el actor que hace del emperador Francisco José, del que prácticamente durante toda su carrera cinematográfica no se libró del personaje de Francisco José, del emperador del Imperio Austrohúngaro. Pero yo digo que Marischka lo que hizo fue inteligentemente crear un estilo de películas que en estas 5 realmente, Los jóvenes años de una reina, La panadera y el emperador y las 3 películas de Sisi, en total 5 que rodó con Romy Schneider, digamos que explotó una fórmula derivada del Hollywood de la época. Me explico. En los años 50, Hollywood estaba, por así decirlo, pues colmada de películas que eran, pues a grandes líneas, a grandes rasgos, eran melodramas o comedias románticas, sobre todo esto enfocado a lo que eran las comedias musicales, es decir, películas como Un americano en París, como Cantando bajo la lluvia, como Melodías de Broadway 1955, que independientemente de que fuera un género musical, lo que se contaba, por así decirlo, era una historia de amor. Es decir, así a grandes rasgos era una novelita rosa, en donde un personaje se enamora de una chica, los dos bailan, esos números musicales, digamos, hacen que se enamoren, etcétera, etcétera. Es decir, era, digamos, como una novelita rosa, como una comedia musical, mejor dicho, como un melodrama mezclado con comedia. Es decir, todo ello con un tono amable, distendido, alegre. Y claro, era la fórmula mágica que en Hollywood tenían en aquella época. Y Eros Marischka, ni corto ni perezoso, lo que hizo fue copiar lo que era esta fórmula para sus películas de Sisi. Es decir, otorgar o dar a las películas de Sisi un tono también amable, simpático, de comedia romántica, mezclado también con melodrama, con trasfondo evidentemente histórico, tratando los acontecimientos históricos de lo que era la vida, la biografía de Isabel de Baviera, pero evidentemente desde un punto de vista, digamos, más amable, más simpático, para que el público, o gran parte del público, pudiera identificarse. Es decir, Eros Marischka sabía perfectamente, como director austriaco que era, que la vida de Isabel de Baviera no había sido fácil, estaba llena de luces y de sombras, que él quiso plasmar en su trilogía, pero realmente lo que Marischka hizo fue darle un envoltorio a la trilogía y sobre todo a la película, como si de un film de Disney se tratara, es decir, como una película, es decir, como diría yo, con melodrama, con ribetes de comedia, pero una comedia, digamos, con un trazo un tanto grueso, no demasiado ajustado a lo que es el guión del film, es decir, la comedia en algunos momentos yo creo que desentona bastante, pero realmente era un tono bastante desenfadado, más descafeinado, más light, pero todo ello buscando, evidentemente, el éxito de cara al público. Y el éxito le llegó, y de qué manera. Es decir, yo os digo que la primera película de Sisi, y por extensión la trilogía, fue un auténtico bombazo dentro de lo que fue el cine de la época, dentro de los años 50 en Europa. Fueron las películas que realmente lanzaron al estrellato a Romy Schneider. Fueron las películas por las que el gran público de Europa conoció a Karl-Heinz Bonn y a Magda Schneider, los otros actores secundarios del film. Es decir, que Marischka sabía lo que se hacía perfectamente al dotar a su película, por así decirlo, histórica o basada en acontecimientos históricos, de un tono realmente para el gran público. Y caray si lo consiguió. La verdad es que la fórmula era magistral y le salió absolutamente redonda dentro de sus películas. Aunque evidentemente las películas de Sisi no son films perfectos. Evidentemente tienen sus fallos, tienen algunas cosas que desentonan, pero realmente tienen también una serie de valores cinematográficos que a mí me gustaría resaltar, que me gustaría reivindicar y que este vídeo va a ser
como mi homenaje realmente a una de mis actrices favoritas, que es realmente Romy Schneider, que es una actriz que falleció en terribles circunstancias, se suicidó a los 43 años después de una vida realmente terrible en lo que se refiere a desengaños amorosos, a situaciones muy comprometidas en lo que se refiere a lo que fue el suicidio de su marido, a lo que fue la muerte de un hijo suyo. Es decir, tuvo una vida muy complicada Romy Schneider. Pero dentro de lo que fueron las películas que rodó con Ernst Marischka, se puede decir que Romy Schneider lo disfrutó alegremente todo lo que fue el rodaje de todas estas 5 películas que rodó con Marischka. Lo que pasa es que, claro, al final del destino de Sisi lo que no quería es que la encasillaran. Por eso dejó Austria, realmente, dejó el cine de Austria, se fue a Francia, se fue a Italia y allí rodó una serie de películas con muchos actores de la época, como fueron Fabio Testi, como fue Alain Delon, como fue Michel Piccoli. Es decir, rodó una serie de películas ya alejado de lo que era el ambiente austríaco y alemán, que en parte pues el público austriaco no se lo llegó a perdonar hasta cierto punto que se fuera de lo que era Austria, de la patria que le había dado tan buenas películas y realmente le había catapultado a la fama. Pero Romy Schneider siempre dijo que evidentemente no quería que la encasillaran en el mismo papel de siempre, y sobre todo quería quitarse un poquito de encima lo que era, digamos, toda la presión que tenía de Magda Schneider, su madre, que la estaba controlando realmente mucho en lo que eran los rodajes. Evidentemente, Romy Schneider, en las películas que rodó con Marischka, desde Los jóvenes años de una reina hasta El destino de Sisi, fueron años en los que ella era muy jovencita, tenía 15, 16, 17 años, era una menor de edad, y por lo tanto su madre tenía que estar muy atenta a que evidentemente pues a lo mejor la fama no se le subiera a la cabeza, porque era excesivamente joven. Ya luego lo que fue el grueso de su carrera lo filmó también en países como Francia, como Italia, pero sobre todo en Francia, donde allí pues forjó realmente ya su fama ya no como estrella, sino como una actriz realmente con una calidad envidiable. Fue una de las grandes estrellas y de las grandes actrices de lo que es el panorama cinematográfico europeo, ya no solo de la época, sino también de la historia del cine europeo. Y sin más preámbulos, vamos a analizando poco a poco lo que es realmente la primera parte de la trilogía de Sisi, que se titula solo así Sisi, y que realmente vamos a ir viendo dentro de lo que es el vídeo cómo se van ajustando las diferentes secuencias que tiene la película. La vamos a dividir el vídeo en diferentes bloques, cómo se van ajustando todo lo que son las secuencias de la película a lo que es la realidad. La verdad es que la emperatriz Isabel de Austria era un personaje que, ya os digo, ha sido pues objeto de estudio de muchísimos historiadores realmente, porque fue un personaje muy controvertido, tuvo una vida bastante difícil, porque el carácter de Isabel de Austria, Elizabeth realmente, o Sisi, como era su seudónico, como se la conocía, y que por lo visto se lo puso su padre, porque su padre la llamaba su pequeño regalo de cumpleaños, ya que Sisi, Isabel de Austria, nació un 24 de diciembre de 1837, es decir, la Nochebuena la consideró como un regalo de Navidad. De ahí que su padre, el archiduque Maximiliano de Baviera, la considerase de entre sus 8 hijos la favorita de todas. Sisi tenía también una hermana, que era Elena, llamada en la película y también en la historia real Nené, que fue, digamos, como la prometida hasta cierto punto de Francisco José, del emperador de Austria, hasta que históricamente conoció a Sisi. Aunque históricamente tanto Francisco José como Sisi ya se conocían desde niños, cuando Sisi tenía 6 años y Francisco José tenía unos 12 o 13 años, pero realmente eran muy niños, eran prácticamente unos críos. Es decir, el recuerdo que tenía era muy difuso, y así también en una de las secuencias se expone en la película, aunque de una manera muy de pasada, muy tangencial, como ahora iremos analizando. Pero realmente Sisi, históricamente hablando, era un personaje que era muy afable, muy alegre, tenía un espíritu como muy aventuresco, muy soñador, escribía poesía y le encantaba montar a caballo, ir de caza, y le gustaba mucho el contacto con la naturaleza, y eso se expone claramente en lo que es las primeras secuencias de la película. En las primeras secuencias de la película lo que vemos, digamos, es la época, podemos decirlo así, de abril, mayo, marzo aproximadamente, cuando es primavera, lo que es la vida de lo que es la familia del archiduque Maximiliano y de la archiduquesa Ludovica.
un matrimonio que tenían 8 hijos en Baviera y que sus hijos eran la princesa, evidentemente, Sisi, y la princesa Nené, aparte de sus 6 hijos, y que hacían una vida en una residencia en Possenhofen realmente muy ligada a la naturaleza. Maximiliano, el archiduque Maximiliano, el padre de Sisi, era una persona que no le gustaba el rigor de lo que era el protocolo de la corte de Austria. Y entonces lo que hacía era pues vivir en Múnich, en Baviera, pero también tenía una residencia de verano en Possenhofen, donde pasaban gran parte de lo que era la primavera, el verano, para que sus hijos estuviesen más en contacto con la naturaleza. Y eso se expresa claramente en lo que es la presentación de personajes de la película. La primera gran secuencia de la película es, digamos, como una representación de lo que es la vida de la familia de Sisi en la villa de Possenhofen, al lado del lago Starnberg, creo que se llamaba, donde llevaban una vida pues completamente desenfadada y muy afable, muy amable, y yo os digo, muy en contacto con la naturaleza. El archiduque Maximiliano era una persona que le encantaba salir a cazar, a montar a caballo, y ya os digo que no le gustaba mucho el rigor de lo que era el protocolo, que era muy frío, muy distante de la corte austríaca. Y eso que su mujer, digamos, era la hermana de la madre del emperador austrohúngaro Francisco José I. Entonces Maximiliano siempre quiso educar a su familia dentro de lo que era el contacto con la naturaleza. Sisi, que era su hija favorita, también le encantaba cazar, le encantaba montar a caballo, y la presentación del personaje de Sisi en la película, la primera vez que la vemos realmente en la película, es montando a caballo. Es decir, una de las grandes aficiones que tenía Isabel de Baviera, históricamente hablando, era montar a caballo, salir a cazar con su padre y tener ese contacto, digamos, con el medio, digamos, rural o con el entorno de la naturaleza alrededor de los bosques que rodeaban la villa de Possenhofen. Y eso es lo que realmente se nos muestra en la película. Por lo tanto, en este aspecto, lo que es la película, independientemente de su tono, que dista mucho de ser serio o histórico, es una película que tiene un tono amable, que tiene un tono, digamos, ya os digo, de comedia romántica, también con toques de melodrama, evidentemente, pero se nos muestra a Isabel, se nos muestra a Sisi, pues muy amante de lo que es la naturaleza. Le encanta salir con su padre a dar un paseo, a caminar, a cazar realmente. Por lo tanto, ahí en esa primera secuencia de la película se nos está mostrando cómo es en realidad la vida de Sisi dentro de lo que es la villa de Possenhofen, la relación que tiene con sus padres y la relación que tiene sus hermanos, completamente desenfadada. Era una chica, por así decirlo, de 15, 16 años, que ya os digo, estaba muy en contacto con la naturaleza, era muy vividora en el sentido de que le gustaba disfrutar de la naturaleza, montar a caballo, evidentemente era una princesa, era evidentemente de clase alta, le gustaba salir a cazar, le gustaba salir a su padre, a cazar por el monte, le gustaba compartir, por ejemplo, con sus hermanos juegos dentro de la casa, e incluso se les ve que los niños, los hermanos de Sisi, se bañan en el estanque que hay al lado de la residencia de Possenhofen, en ese pequeño palacio ducal que representa la villa de este sitio, de Possenhofen. Es decir, que llevaban una vida pues realmente muy acomodada, pero lejos, y esto tengo que hacer especial hincapié, lejos del rigor, digamos, de la corte austriaca, lejos de lo que era la frialdad, de lo que era el protocolo, de todo lo que eran esa serie de, digamos, de normas que tenía que llevar la realeza, pero que realmente el archiduque, Maximiliano, el padre de Sisi, odiaba realmente, no le gustaba para nada. Y yo creo que educó a sus hijos de esa manera. Y eso es lo que realmente se nos muestra en la primera parte de lo que es la película, en los primeros 10-15 minutos. La segunda parte, u otro bloque muy diferenciado, es realmente lo que es la vida dentro de lo que son las estancias de los palacios reales. Es decir, la presentación del personaje de Francisco José, interpretado por el actor austriaco también Karl-Heinz Bonn. Karl-Heinz Bonn fue un actor austriaco que también tuvo fama, salió a la fama realmente después de las películas de Sisi, y al igual que Romy Schneider no se pudo quitar ese San Benito como del emperador Francisco José durante su bastante larga y prolífica carrera dentro de lo que era el cine austriaco, que incluso rodó una de las grandes películas de suspense de la historia del cine, que fue El fotógrafo del pánico, a las órdenes de Michael Powell y de Emmerich Pressburger, que ya la comentaré un poquito aquí más adelante, y también películas del propio Michael Powell, que es uno de los grandes ejercicios de suspense de la historia del cine.
prácticamente casi como una película de Alfred Hitchcock, se podía decir. Es una película que recupera bastante el espíritu de Alfred Hitchcock, pero no quiero irme del tema que estoy hablando. Ya comentaremos El fotógrafo del pánico porque es una de las grandes películas de suspense de la historia del cine. El personaje de Francisco José que interpreta Karl-Heinz Bond es justamente todo lo contrario al personaje de Sisi. Es decir, es un personaje que vive, como dicen en la película, en una jaula de oro. Es decir, él está dedicado única y exclusivamente a mantener el imperio austrohúngaro, que históricamente realmente era un imperio que estaba en un continuo... no voy a decir en continuas guerras, porque no quiero ir hasta tal punto, pero sí que tenía grandes dificultades para mantenerse, porque era la unión de muchísimas naciones dentro de un gran imperio, con muchísimas sensibilidades, eran muchísimas naciones, creo que eran como 40 naciones aproximadamente, donde convivían todo tipo de personas. Me refiero al tipo a las religiones, cristianos, judíos, musulmanes, evidentemente muchos estilos, muchas clases de personas. Entonces, evidentemente, todo eso era muy difícil de mantener. Entonces, históricamente hablando, Francisco José estuvo mucho tiempo dedicado a poder mantener el imperio austrohúngaro por lo menos a flote. Y además fue Sisi, fue su mujer, la que con su encanto, con su belleza, con su inteligencia, con su desparpajo, logró históricamente mantener un poquito, ayudar a mantener a Francisco José todo esto. Y es uno de los aspectos que también se muestran en la película. Pero no en esta, porque en esta, digamos que en Sisi del 55, la película parte desde que, digamos que se conocen o empiezan a conocerse hasta que se casan. Luego ya lo que es el embrollo, llamado así propiamente dicho, de lo que es el gobierno del Imperio Austrohúngaro, ya está más representado en la película Sisi Emperatriz. Sisi Emperatriz, si me permitís el inciso, ya la comentaré un poquito más adelante. Estos eran vídeos independientes, aunque dejaré un espacio entre ellos para que no vengan todos juntos. Realmente aquí ya, en esta película en Sisi Emperatriz, ya nos damos cuenta de cómo Sisi pudo desenvolverse o adaptarse, o por así decirlo, casi no adaptarse, a lo que era la corte austriaca. Las dificultades que tuvo, que históricamente es bastante correcta, porque chocaba mucho con la archiduquesa Sofía, la madre de su marido, de Francisco José, que era en realidad su tía, porque la archiduquesa Ludovica, la madre de Sisi, y la archiduquesa Sofía, la madre de Francisco José, eran hermanas. Por lo tanto, Francisco José y Sisi eran primos hermanos realmente. Y claro, pues en este retrato de lo que es la corte austriaca es todo lo contrario a lo que hemos visto en la primera parte de la película, en donde vemos a una familia perfectamente feliz, muy enamorada de la naturaleza, de los entornos de su villa de Possenhofen. Aquí lo que vemos es, digamos, el hermetismo de la corte austriaca en todas esas secuencias donde realmente se nos presenta al personaje de Francisco José y al personaje de la archiduquesa Sofía. El personaje de la archiduquesa Sofía, lo que simboliza realmente este personaje, es ese protocolo, esa frialdad, ese distanciamiento, esa frialdad en lo que se refiere a sentimientos y muchas veces a emociones que tenían realmente en la corte austriaca. Históricamente hablando, la corte austriaca era una de las más frías de Europa, o sea, tenía fama de ser una de las más frías, de las más herméticas. Decían que era incluso en copia o copiando un poco a la corte española, pero realmente era mucho más fría, más distante, con un rigor protocolario mucho más estricto la corte austriaca, sin desmerecer evidentemente a la española u otras tantas monarquías del resto de Europa. Pero la corte austriaca tenía fama, o siempre tuvo fama, de ser bastante fría y distante en ese sentido. Por lo que en esa secuencia, en esa segunda gran secuencia que tenemos en la película, lo que vemos es, digamos, esa contraparte a lo que era la vida de Sisi, cómo se refleja en la vida de Francisco José. Es decir, Francisco José estaba dentro de un mundo muy hermético, muy frío, muy distante. Su madre realmente había renunciado junto con su padre al trono en favor de Francisco José. Históricamente, la archiduquesa Sofía había estado educando a Francisco José desde los 3 años de edad para que a la edad de 18 años se convirtiera en emperador del Imperio Austrohúngaro. Es decir, su madre, la archiduquesa Sofía, y esto también se expone en la película por parte de la actriz que interpreta a la archiduquesa Sofía, que ella renunció realmente al trono, ella renunció al Imperio Austrohúngaro en favor de su hijo. Por lo tanto, evidentemente, todo esto es muy fiel a los acontecimientos reales.
Francisco José sube al trono, o por así decirlo, es proclamado emperador a los 18 años de edad, siendo hoy en día prácticamente, en el siglo XXI donde nos movemos, pues prácticamente pues algo de locos. Pero ya a los 18 años, Francisco José ya era el máximo gobernante, el máximo mandatario de un imperio que tenía 40 naciones. Es decir, su responsabilidad era infinita. Por eso era una persona que siempre vivía bastante agobiado. En el momento en el que conoció a Sisi en un baile realmente de lo que era una fiesta de cumpleaños para él, es cuando conoció a Isabel de Baviera, a Sisi, después de muchos años de no haberla visto de niña, aproximadamente unos 10 años, 9, 8 años, y realmente es cuando se enamora de ella y cuando empieza el gran idilio por parte de él en lo que se refiere a Isabel de Baviera. Pero se puede decir, y esto queda reflejado en la película, que Francisco José estaba muy agobiado, tenía una gran responsabilidad tras sus espaldas, o sea, cargaba una responsabilidad excesivamente grande para la edad que tenía, y que cuando conoció a Sisi, cuando se casó con Sisi, realmente él tuvo como una válvula de escape porque se convirtió en el amor ya no solo de su vida, sino que le ayudó mucho a mantener el imperio austrohúngaro prácticamente en condiciones que luego desencadenaría todo ello en lo que sería la Primera Guerra Mundial, desgranando el imperio en multitud de naciones. Por eso os quiero decir que lo que son las dos primeras grandes secuencias de la película, lo que es la presentación de Sisi y de su familia, y lo que es la presentación de Francisco José y también el entorno de la corte austriaca, se ajusta bastante a lo que es la historia. Es decir, son dos mundos completamente distintos, y en la película todo eso se expresa de una manera muy fehaciente, una manera bastante gráfica, es decir, el entorno idílico donde se crió Sisi montando a caballo, y cómo se la presenta, montando a caballo precisamente a Sisi, a Romy Schneider, y cómo se le presenta a Francisco José dentro de lo que es, digamos, tras esta gran mesa donde él pues toma una serie de decisiones que marcarán, digamos, el destino de miles y de millones de personas dentro del Imperio Austrohúngaro. Es decir, son dos mundos completamente distintos. Históricamente también, y así queda reflejado, la archiduquesa Sofía, en contacto con la archiduquesa Ludovica, las hermanas, tenían planeado que la hermana de Sisi, la hermana mayor, Nené, Elena, fuera realmente lo que era la, por así decirlo, que fuera realmente se convirtiera en la mujer de Francisco José y que fuera emperatriz del Imperio Austrohúngaro. Y la prepararon para eso. Lo que pasa es que no contaban realmente con que Francisco José se enamorase de la hermana pequeña, que era Sisi. Dentro de lo que es la película hay una secuencia que hay que comentar, porque no es real. Y esta aquí es donde ya entramos dentro de lo que ya os he dicho al principio del vídeo, entra dentro del mundo de lo ficticio. Y es que Sisi y Francisco José se ven por primera vez después de muchísimo tiempo en una secuencia que se puede decir que está escapada o que está prácticamente como clonada o plagiada de una película de Hollywood. Parece que prácticamente Romy Schneider podría ser incluso una Debbie Reynolds o una Juni Allison, y que Francisco José podría ser perfectamente un Fred Astaire o un Gene Kelly. Pero bueno, digamos que todo esto ya os digo que Ernst Marischka lo que hizo fue copiar una fórmula muy hollywoodiense en lo que fuera el melodrama con ribetes de comedia romántica. Y es que Sisi, a lo que es la llegada de lo que es su madre, ella y Elena a lo que es Austria, pues evidentemente lo que es la archiduquesa Ludovica y Nene y Elena, la hermana mayor, se verán con la archiduquesa Sofía para, digamos, amoldar ese matrimonio hacia el emperador Francisco José. Y Sisi, pues, digamos que sale de su casa, sale allí de la residencia que tienen allí en Austria, y se va de pesca, porque ya os digo que le gusta muchísimo lo que es la naturaleza. Y de eso que está pescando en un río al lado prácticamente de un camino, de una carretera, y ella va a lanzar lo que es el sedal, pero con tan mala suerte que en ese momento el carruaje de Francisco José pasa y el sedal de la caña de pescar de Sisi se engancha en el uniforme del emperador. Y claro, cuando Sisi se da cuenta dice, ahí va, majestad. Y claro, le va evidentemente a quitar a quitar lo que es el sedal, y claro, aquí es cuando Francisco José y lo que es Sisi se enamoran en una especie como de cita que tienen como muy improvisada dentro de la película, y con un chiste realmente gracioso y que nos da a entender cuál es el tono de la película.
Porque dice el emperador Francisco José, bueno, me habéis pescado, señorita, realmente, Francisco José. Vamos, sí, Francisco José, digamos que se pescarían mutuamente. Es decir, que sí, pescó al emperador, le pescó como marido, evidentemente. Pero aquí el chiste, o por lo menos en la traducción en España, es como si lo hubiera pescado realmente, que es la expresión que tenemos muchas veces aquí en España cuando pues una chica o un chico dice, oye, he pescado una chica, o que en el buen sentido de la palabra, evidentemente, como decir he pescado marido o he pescado mujer, ¿no? He pescado marido, pues es como si se hubiese pescado a Francisco José, porque yo os digo que le engancha el sedal en pleno uniforme. Y aquí es cuando se empiezan a conocer ellos dos. Pero yo os digo que esta secuencia es totalmente ficticia, pero a nivel cinematográfico funciona muy bien. Porque al final de esta secuencia, Sisi, desde el primer momento sabe quién es el emperador. Ella sabe que es su primo, pero Francisco José no la recuerda. Tiene una idea muy difuminada de lo que era su prima de Baviera, y no la recuerda. Sin embargo, en este devenir de la secuencia, de lo que es el desarrollo de la misma, digamos que se van como conociendo como si fuera una cita entre dos adolescentes. Se internan en el bosque, van hablándose el uno y el otro, pues yo me dedico a esto, yo digo lo otro, Francisco José le va preguntando a Sisi, ¿y qué es lo que haces? Porque él es el interesado. Él ha visto a una mujer realmente muy alegre, muy pizpireta, muy entrañable, muy sonriente, que le ha cautivado por completo. Le ha cautivado y que se ha enamorado desde el primer momento. Pero claro, Sisi también se va enamorando de él hasta un cierto punto en el que Sisi le dice, bueno, yo conozco a toda vuestra familia porque yo vivo en la zona de Possenhofen. Y claro, pues el Francisco José le dice, bueno, conoceréis a mi prima Elena, a mi prima Isabel. Y claro, sí, ahí Romy Schneider interpretativamente, digamos que su interpretación cambia en el sentido de que, claro, ella es Sisi. Lo que pasa es que su primo no la está reconociendo. Para pedirle, evidentemente, cuál es la opinión que tiene sobre ella. Dice, ¿y qué opináis sobre esto vuestra prima Isabel? Y dice Francisco José, pues prácticamente es que no me acuerdo, era insignificante porque era muy niña. Claro, a lo que sí, pues parece que no le agradan mucho esas palabras realmente. Y luego, en una secuencia posterior, ya históricamente hablando, es cuando ve a Sisi que entra dentro de lo que es ese baile en donde se presenta la archiduquesa Ludovica a su prima Elena, que evidentemente era la que realmente se iba a casar con él, y a Isabel de Baviera, a Sisi. Pero claro, Francisco José no se había dado cuenta que las citas que había tenido anteriormente, la cita que había tenido anteriormente con su prima, con esa chica que había conocido y que no sabía quién era realmente su prima. Y claro, en lo que es en esa cena, pues no le quita los ojos del medio. Y aquí es donde entramos ya en la parte más histórica dentro de lo que es el relato. Es decir, esa fiesta sí que fue histórica, es decir, realmente existió la fiesta de cumpleaños del emperador Francisco José, en donde se presentan la reina de Prusia, la reina de Croacia, y fijaos el detalle, Francisco José dice, bienvenida, tía, a la reina de Austria y de Croacia, porque es que todos estaban emparentados realmente. Y cuando dice, vuestra tía la archiduquesa Ludovica de Baviera, y entra con Nené y luego con Sisi, se da cuenta que evidentemente esa chica de la que se había enamorado era Sisi. Históricamente, esas citas que habían tenido anteriormente, que os he comentado, no existía, pero el baile sí. Ahí es donde Francisco José históricamente se enamora de Sisi. En la película no, se había enamorado anteriormente. Pero la secuencia anterior que os he definido, cuando se conocen, cuando le ha clavado el anzuelo y cuando van paseando, tiene ciertos detalles que sí que son históricos. Ya que históricamente hablando, cuando Francisco José y Sisi realmente ya se han conocido en esa fiesta y quiere Francisco José comprometerse con ella, pasaron 8 días en los que Francisco José y Sisi, y esto ya es historia, estuvieron caminando por lo que eran los bosques alrededor de la residencia de verano de Francisco José llamada la Kaiservilla, en la que dieron una serie de vueltas a lo largo de todo lo que eran los lagos, los estanques, un lago muy histórico dentro de lo que era dentro de lo que es la historia de Sisi, de Francisco José, fue el lago de San Wolfgang, que dando paseos por ahí es donde los dos se terminaron enamorando realmente.
Pero digamos que el flechazo, desde un primer momento, partió de Francisco José. Fue él el que se enamoró a primera vista. Sisi no. Sisi fue con el tiempo cogiéndole cariño, pero el amor realmente duro, digamos, el amor fuerte, lo tenía Francisco José por parte de ella. Sisi físicamente, la reina, la emperatriz Isabel de Baviera, Isabel de Austria, por lo visto era una mujer muy guapa, además de ser muy inteligente, de tener un carácter muy afable, de tener un carácter también muy vivaz, de escribir poesía, tenía una gran sensibilidad, era una persona que tiene una sensibilidad brutal. Evidentemente se enamoró de ella porque tenía un físico realmente despampanante. Era despampanante en el sentido que era muy guapa. Además hay un retrato muy famoso de ella en el que se veía que tenía los rasgos muy finos, era una mujer muy elegante, además con una gran cabellera, una melena realmente impresionante, siempre muy bien peinada, tenía una elegancia intrínseca porque se la ve en ese retrato, que era también sumamente elegante, que era una mujer muy fina. Es decir, Francisco José ya no solo se enamoró de un físico, es que se enamoró de una manera de ser. Pero realmente Sisi, con lo que se llevaría mal dentro de lo que era la corte austrohúngara, era realmente con el protocolo. Al igual que su padre, Maximiliano, realmente Sisi no terminó de adaptarse al 100% a lo que era el rigor del protocolo. Chocó frontalmente, históricamente hablando, chocó frontalmente con lo que era el protocolo de la corte austríaca. Además tuvo muchísimos problemas. Por eso, históricamente, era la emperatriz Sisi, era un personaje que estaba como viajando constantemente. Es que no soportaba realmente lo que era la corte austrohúngara con ese hermetismo, como le dice su padre, todos enjaulados dentro de una jaula de oro, que donde la trataban muy bien, estaba muy vigilada, muy controlada, pero ese control agobiaba mucho a Sisi. Por una parte ella era feliz al lado de Francisco José, pero por otra parte no podía soportar ese control tan férreo que tenía su tía, la archiduquesa Sofía, siempre detrás de ella, siempre con sus damas de compañía, y claro, eso a Sisi, que se había criado en un ambiente completamente distinto al rigor protocolario, no supo adaptarse nunca a todo eso. Ese rigor, ya os digo, que históricamente está reflejado en el personaje de la archiduquesa Sofía, en el que, después de la secuencia del baile, la archiduquesa Sofía, su tía, y Romy Schneider y Sisi están compartiendo una secuencia y en el que la archiduquesa Sofía empieza a dar vueltas alrededor de Sisi haciéndole preguntas. Haciéndole preguntas, pero realmente lo que está haciendo es estudiándola de arriba a abajo para ver si efectivamente la mujer que ha escogido su hijo, en detrimento de Nené, que era el plan preestablecido anteriormente, tanto por Ludovica como por Sofía, por qué había rechazado a Nené y por qué había escogido a Sisi. Y claro, la archiduquesa Sofía evidentemente no tuvo otra que aceptar la decisión de su hijo y empieza a estudiarla de arriba abajo y a mirarla y a hacerla muchísimas preguntas. Y Romy Schneider, dentro de su interpretación, lo hace muy bien dentro de un punto de vista histórico, porque ella empieza a agobiarse, como diciendo, si esto es lo que realmente me va a deparar lo que es el futuro, lo voy a tener muy difícil. Es más, luego en Sisi Emperatriz, ya la comentaremos posteriormente, hay un momento en donde cuando tiene a su hija, que sería históricamente criada, sus hijos serían prácticamente la totalidad de ellos, excepto la última hija que tuvo, criados prácticamente por la archiduquesa Sofía, se va de lo que es la corte austriaca, se va a la residencia de Possenhofen con sus padres y le confiesa a su padre en un paseo por el bosque que está muy agobiada porque no aguanta la presión de su tía, ese protocolo constante. Pero claro, su padre le dice que es que no tiene que actuar así, que una emperatriz no debe actuar así. Pero eso ya lo comentaremos. Es decir, históricamente hablando, el personaje de Sisi estuvo siempre muy marcado por lo que era el protocolo de la corte austríaca, muy agobiada en todo momento, y todo lo que podía haber sido mucha más felicidad se convirtió en infelicidad. Por eso era una emperatriz, ya os digo, que a lo largo de su vida viajó por toda Europa. Su medio de transporte favorito además era el tren, era el transporte ferroviario. Pero luego ya eso lo comentaremos posteriormente. Pero ya os digo que todo lo que fue el rigor protocolario a Sisi no le vino nada bien porque estaba acostumbrado a un modo de vida totalmente distinto. Y luego ya lo que es todo el final de la película, eso ya sí se ajusta más a la realidad porque pasaron realmente 8 meses desde que Francisco José, desde su fiesta de cumpleaños, hasta que se casaron. Entonces, un barco, además fletado y atravesando lo que es el Danubio, prácticamente desde Baviera, desde la residencia de Sisi,
hasta Austria, recorrió, ya os digo, todo el Danubio, hasta lo que fue la corte austriaca. Y toda esa parte de la película se ajusta mucho a lo que es la realidad. Es más, hay un apunte que no viene reflejado en la película, pero sí que históricamente, según algunos historiadores, sí que ocurrió. Y es que cuando el barco bajó la pasarela para que Sisi desembarcara, el emperador Francisco José salió corriendo hacia Sisi, tan enamorado estaba. Ahora os citaré una pequeña cita que dijo el emperador Francisco José, según muchos historiadores. Salió corriendo hacia la pasarela del barco, pegó un brinco para abrazar a Sisi y casi se cae al agua. Esto históricamente es cierto. Lo que pasa es que eso en la película no viene así reflejado. No viene reflejado ni muchísimo menos. Pero vamos, ya os digo que el emperador Francisco José tenía, digamos, un enamoramiento tan sumamente grande y fuerte que casi, históricamente, casi se cae al agua. Según palabras de Francisco José, él decía: me siento querido como un lugarteniente por su ejército y amado como un dios. Por lo tanto, en esta frase que pronunció Francisco José se puede dar a entender que la relación de amor que había entre los dos era mutua. Es decir, realmente la relación de amor que hubo entre Francisco José y Sisi, desde un primer momento, digamos, fue un poco forzada por parte de Francisco José a obligar a su prima a casarse. Pero en esos días que pasaron después de la fiesta de cumpleaños, en esos paseos por el lago de San Wolfgang, que no vienen reflejados en la película, Sisi le empezó a coger cariño a Francisco José y ella terminó enamorándose de él. Además que fue una mujer muy fiel a su marido, históricamente hablando, durante toda su vida. Es más, esto como apunte, y si me permitís el inciso, cuando Sisi hacía tantos viajes ya a lo largo de su vida, alrededor de Europa, del mundo realmente, además que era una de las emperatrices, una de las reinas más queridas por su pueblo, el pueblo austriaco, el pueblo húngaro, realmente la querían muchísimo, además con una gran devoción, escogió una señorita de compañía para su marido Francisco José, para el emperador, para que no estuviese solo. Pero Francisco José se piensa que tuvo algún amante que otra, aunque también se dice, por parte hay malas lenguas diciendo, que la princesa, que la emperatriz Sisi también tuvo un amante, el conde Andrasi, un conde húngaro, aunque siempre se dijo que Sisi siempre fue completamente fiel a su marido y el marido hasta cierto punto, no del todo, que realmente la mujer de su vida de Francisco José fue la emperatriz Sisi, es decir, fue como una inmensa historia de amor. Es decir, que se puede decir que en líneas generales la película respeta bastante lo que son los acontecimientos clave, como son la presentación de los personajes, el entorno de los mismos, el rigor de lo que es de la corte austriaca, el rigor protocolario, la manera en la que se prometieron Francisco José y Sisi, la manera en la que se casaron en la iglesia de los San Agustinos en Viena, pero que también tiene una serie de secuencias que evidentemente obedecen más a lo que es un factor cinematográfico. El encuentro o esa cita que tienen Sisi, que es cuando está pescando y cuando le clava el anzuelo a Francisco José. También hay una serie de reminiscencias cómicas. Es decir, hay un personaje que interpretó el autor austriaco también llamado, si mal no recuerdo, Joseph Meinrad, que es el de un policía que está constantemente, cuando el emperador, dentro de la película, va a recibir las visitas de sus primas, dentro de lo que es la corte austriaca, como el emperador Francisco José había recibido amenazas de muerte e incluso había sido víctima de algunos atentados que no llegaron evidentemente a matarle ni a herirle ni muchísimo menos, la archiduquesa Sofía contrata, digamos, a un policía, a un comandante del ejército, mejor dicho, para que vigile lo que es el entorno del emperador, él y sus hombres, para que no tenga, evidentemente, no tenga peligro de que pueda llegar a sufrir ningún ataque. Y claro, cuando ve a Sisi, que no sabe este comandante quién es realmente, pues la va persiguiendo constantemente, como pensando que puede ser un espía húngara que pudiera llegar a atentar contra el Francisco José, lo que provoca numerosas secuencias cómicas dentro de la película, pero que a mi modo de ver, Ernst Marischka dentro del film, esas secuencias cómicas se le van un poquito de las manos. Es decir, llega a meter esa comicidad tanto a veces que llega a sobrar. Hay algunas que están metidas con calzador y que yo directamente hubiese eliminado
por exceso de protagonismo de este personaje. Es decir, fijaos que aquí Joseph Meinrad me recuerda a un actor norteamericano de los años 30 llamado Edward Everett Horton, que era un actor dentro de los musicales de la Paramount, incluso de la Metro-Goldwyn-Mayer en algunas ocasiones, que hacía siempre como de contraparte, digamos, cómica. Incluso en algunos musicales de la RKO, protagonizados aquellos por Fred Astaire y Ginger Rogers, Edward Everett Horton hacía de contraparte cómica, pero siempre siendo el amigo de Fred Astaire. El amigo que le da consejos, el amigo que le sirve de paño de lágrimas, pero es la contraparte cómica. Y aquí Joseph Meinrad, digamos que prácticamente hace exactamente lo mismo, hace del Edward Everett Norton, digamos, austriaco, por así decirlo. La verdad es que todo lo que es las secuencias tanto ficticias como basadas en hechos reales tienen en la película una gran fluidez. Ahora nos vamos a encargar un poco de comentar lo que es ya la crítica propiamente dicha de todo lo que es la calidad que tiene el film. La película, lo que es el guión, realmente fluye de una manera muy ágil y muy dinámica gracias a un montaje ejemplar, ya que las secuencias van, digamos, produciéndose a un ritmo cada vez más rápido. Además que los acontecimientos se suceden dentro de la película, dentro de Sisi, de una manera, digamos, tan fluida que van cayendo uno detrás del otro sin que nos demos cuenta. No es para nada una película donde las secuencias se alarguen en exceso. Es decir, Mariska, dentro de lo que es la hora 40, hora 45 minutos, que duran también las otras dos películas, Sisi Emperatriz y El destino de Sisi, en esta primera película de Sisi el montaje lo lleva a rajatabla. En ese sentido parece que Mariska, como yo os he dicho varias veces aquí en el canal, parece que ha utilizado como un cronómetro en la mano para realizar el montaje, ya que no se alargan para nada lo que son las secuencias. Es decir, es terminar los diálogos de un personaje y enlazar directamente con otra secuencia y con más diálogos. Es una película de personajes donde los diálogos fluyen muy rápido. Hay que estar atento porque si realmente estás 1 o 2 minutos sin ver la película porque te vayas al baño o quieras hacer lo que sea, parece que te has perdido parte de ello. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es decir, es una película que no da pausa al espectador, pero su ritmo es muy homogéneo. Y la verdad es que el ritmo en una película que es realmente un melodrama con tintes cómicos, todo esto se agradece. Desde un punto de vista interpretativo, se puede decir que la película raya un gran nivel. Romy Schneider realmente está maravillosa y perfecta, con un carácter tan abierto, tan afable y tan risueño durante todo el film que te contagia al espectador toda esa alegría a vivir que tiene. Y además es que disfruta cuando sale con su padre a cazar, y además es que su padre, al igual por ejemplo que Gerald O'Hara a Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, le da incluso consejos a su hija en el sentido de decirle: hija, cuando estés agobiada, recuerda el bosque, ven conmigo a cazar, contempla lo que es la naturaleza, es decir, como si el bosque fuera realmente su válvula de escape, por así decirlo, y que luego en Sisi Emperatriz realmente veríamos más en profundidad cuando lo comentemos. Pero que todo eso apela a lo que históricamente era la princesa, mejor dicho, a lo que era la emperatriz Isabel de Baviera. Es decir, una persona que le gustaba mucho la naturaleza, que le gustaba montar a caballo, le gustaba el contacto con el mundo en general. No le gustaba estar dentro de lo que era esa jaula de oro, ese régimen tan protocolario de lo que era la corte austriaca. Todo eso, la verdad es que ella lo detestaba. Y en ese sentido la película está plasmado estupendamente dentro de lo que es la interpretación de Romy Schneider. La verdad es que Romy Schneider, en esta primera película, que fue la primera de la trilogía de Sisi, pero que ya había trabajado con Mariska, se nota que está muy a gusto dentro de su papel y que lo interpreta con una soltura fantástica. Hay una secuencia dentro de la residencia de Possenhofen, antes de partir Ludovica, Nené y Sisi hacia Austria, que ella está jugando con sus hermanos y se dirige a su madre, a Magda Schneider, la abraza realmente porque es que era su madre en la realidad, y parece como si Magda Schneider reaccionara de un modo como diciendo: uy, esto parece que no estaba como en el guión. Es decir, parece que Romy Schneider como que ha improvisado algunas secuencias, pero que la interpretación no está improvisada en absoluto. Se la ve muy a gusto dentro del papel, en una interpretación completamente ajustada. Para mí Romy Schneider prácticamente se puede decir que es la emperatriz Sisi. Luego creo que hace poco Netflix ha estrenado una nueva serie dentro de lo que es Sisi. Pero claro, las películas clásicas tienen mucho más específico dentro de lo que es la historia del cine. Y la verdad es que aquí Romy Schneider, el paso de gigante que dio con Sisi, fue lo que la convirtió en la gran estrella
y que ha quedado como la gran estrella de cine europeo que realmente siempre lo fue. Karl-Heinz Bond está realmente fantástico también dentro de lo que es su papel, porque es que es la contraparte de Sisi. Él representa la seriedad. Además tiene un rictus casi siempre muy serio, pero que cuando conoce a Sisi, la sonrisa empieza a aparecer delante de él. Es un personaje que vive como muy abrumado, y la interpretación nos lo da a entender, pero cuando conoce a Sisi, sobre todo en esa escena ficticia que anteriormente os he comentado en el bosque, empieza ya a sonreír y parece que los ojos también se le van como iluminando y ve la vida de un modo distinto. Sin embargo, antes de conocer a Sisi, él estaba como muy agobiado, muy apesadumbrado, que incluso le puede echar en cara a la archiduquesa Sofía el haberse transformado realmente con solo 18 años en el emperador de un imperio de 40 naciones. Es decir, es un personaje que está agobiado, que está realmente muy presionado y que sí es completamente su válvula de escape. Y en tercer lugar tenemos a Magda Schneider, que yo creo que aquí, digamos, es el patito feo dentro de la interpretación. No es que el papel de Magda Schneider no esté ajustado a lo que es su personaje, pero se nota que en su interpretación, en algunas secuencias, era una actriz que derivaba mucho más del teatro que del cine. Hay una secuencia que es cuando deja encerrada a Magda Schneider a Sisi en una estancia, porque no quiere que digamos esté hablando con Nené, que en ese momento la están retocando, maquillando para lo que era su presentación oficial a la archiduquesa Ludovica, al emperador Francisco José, porque se suponía que iba a ser su mujer. Que claro, ella encierra a Sisi en su habitación y dice, me tiene esta chica, esto es horrible, horrible. Entonces, ella hace unos gestos con las manos, con la cara, que esos gestos son clásicos y derivados del teatro. Entonces, claro, la interpretación de Magda Schneider, que en esta película pues ya tendría sus 40 y muchos, 50 años, se la ve un tanto forzada y bastante teatral en su puesta en escena. O sea, toda la química extraordinaria y todas las interpretaciones tan ajustadas y tan notables de Romy Schneider y Karl-Heinz Bond, en el papel de Magda Schneider, digamos que es más teatral. Y desde el punto de vista interpretativo, Magda Schneider, digamos que es el patito feo de la interpretación en esta película. Ya en Sisi Emperatriz y en El destino de Sisi, yo creo que es Marischka ya le corrigió, digamos, ese pequeño defecto. Y realmente aquí Magda Schneider está un poco, digamos, teatral. Pero bueno, tampoco desentona dentro de lo que es el conjunto, ni muchísimo menos. La verdad es que el nivel interpretativo de todos los personajes, sobre todo la actriz que hace de la archiduquesa Sofía, no me acuerdo el nombre, realmente es extraordinaria también, porque también representa, digamos, la contraparte de la archiduquesa Ludovica, a Magda Schneider. La madre de Karl-Heinz Bond, la madre del emperador Francisco José, es fría, es distante. ¿Por qué? Porque simboliza el rigor del protocolo de lo que es la representación de la corte austriaca. Y entonces ella tiene que ser también fría y también hasta cierto punto distante y parece como carente de sentimientos, sobre todo en la secuencia que os he comentado antes, que va dando una vuelta rodeando a Sisi, haciéndole una serie de preguntas porque se va a convertir, digamos, en la emperatriz del imperio austrohúngaro. Incluso llega a hacerle un comentario un tanto despectivo como diciendo, es que tiene los dientes amarillos, es que voy a tener que, incluso dentro, conversando con sus damas de compañía y con sus damas de honor las dice, es que voy a tener que domar a una campesina. Es decir, siempre refiriéndose despectivamente a ella en ese sentido. Es decir, queda patente en la película y también dentro de lo que es la historia que la archiduquesa Sofía lo que quería es que Francisco José se casara con su prima Elena y no con Sisi, porque se supone que Elena era la que estaba preparada para ser la emperatriz de Austria y no una chica alocada que va corriendo a dar de beber a los caballos en cuanto todas ellas habían llegado a Austria dentro de lo que son las primeras secuencias de la película, en la que le dice Sofía a la archiduquesa Ludovica, su hermana, dice, pero ¿has consentido que le dé de beber a los caballos? Sí, cuando solo tienen que hacer los criados. Por eso, claro, ahí está la diferencia, digamos, como dicen que los polos opuestos se atraen. Es decir, el carácter afable, abierto, desenfadado, vividor, romántico que tenía Sisi y el carácter más cerrado, digamos, más serio de todo lo que era la corte austríaca representado en la archiduquesa Sofía, en la tía de Sisi y también en el emperador Francisco José. Es decir, para eso
para eso, lo que es la representación y la puesta en escena de Marischka lo hace extraordinariamente bien, es decir, la representación como de dos mundos completamente distintos. Técnicamente hablando, hay que hablar de una película, ya por extensión de la trilogía, incluso de las 5 películas que hizo Snyder con Marischka, realmente de una auténtica maravilla. Es decir, la puesta en escena en todo lo que se refiere a los decorados, al vestuario, la fotografía, la iluminación, el colorido, la planificación, la partitura, es decir, la banda sonora, está utilizado y está todo realmente elaborado con un mimetismo y con una dedicación hasta cierto punto, mejor dicho, no, hasta puntos enfermizos. Es decir, todo lo que es la fotografía es una auténtica maravilla y además es que planifica Marischka siempre teniendo en cuenta que los personajes dentro de lo que es el plano van a terminar siempre en el centro del mismo. Estas son unas películas que aquí dentro de esta edición de oro, vamos, esta edición de coleccionista que tengo yo, de las 5 películas de Marischka con Romy Schneider, vienen en formato 4:3. Y fijaos que el Cinemascope se había inventado en el 53, pero se ve que a lo mejor pues que realmente pues en el 55 en Austria todavía no habría llegado, o por lo menos no se habían adaptado lo que eran los cines a ello. Por lo menos es el formato que viene en 4:3 aquí, el formato en lo que son las películas, el formato de la imagen. Pero siempre a lo que voy, Marischka planifica dentro de lo que es el encuadre, lo que es la imagen, los personajes de tal modo que siempre se juntan los personajes en el centro del cuadro. Y podemos trazar prácticamente una línea dividiendo de arriba a abajo lo que es el plano, y en una parte tenemos un personaje y en otra parte del plano tenemos un personaje y en otra parte de otro plano al otro, de tal manera que los personajes no se invaden sus espacios. Es decir, el espacio dentro de lo que es la planificación, dentro de los decorados, de los exteriores, los personajes no se ven, interpuestos los unos con los otros, sino que cada uno tiene un espacio para desarrollar su personaje y para moverse con holgura. Incluso dentro de lo que son los decorados, que son una auténtica maravilla. Esta es una película que algunos de los decorados, no digo todos, pero los interiores, algunos se rodaron en estancias que son palacios dentro de lo que es Austria, pero no están rodados dentro de las localizaciones reales donde tuvieron, ¿cómo os diría yo?, donde tuvieron lugar los acontecimientos. Por ejemplo, lo que es el baile del cumpleaños de Francisco José, históricamente se desarrolló en un hotel llamado Austria. Sin embargo, lo que es el baile en la película es en la villa de verano del emperador, llamada la Kaiservilla. Lo que pasa es que, claro, esto históricamente no es cierto, eso fue en un hotel. Pero lo que son los interiores son realmente, algunos de ellos, estancias auténticas, pero no son las, digamos, las reales, donde tuvieron realmente lugar los acontecimientos, porque solo tienen los austriacos, evidentemente, no para filmar películas, sino exactamente pues evidentemente para el turismo y para su conservación. Pero, por ejemplo, todo lo que son los exteriores en lo que es Salzburgo, en Innsbruck, donde se rodó, en lo que son los exteriores, en lo que son los lagos, en el lago de San Wolfgang, en el lago Stanger, todo eso sí que son prácticamente lugares donde tuvieron lugar los acontecimientos históricos, pero no en los interiores, sino en los exteriores. La película tiene muchísimos exteriores y además es que Ernst Marischka lo que hizo fue filmar, al igual que Peter Jackson hizo con su querida Nueva Zelanda, lo que hizo precisamente Marischka dentro de las películas de Sisi, sobre todo en esta primera, filmar Baviera y filmar Austria de una manera lo más bella posible. Es decir, todo lo que son los valles, las cordilleras, los caminos, los bosques, las vaguadas, todo lo que son las carreteras, todo está filmado de una manera absolutamente preciosa. Lo que es la utilización del color también es de una manera, o sea, está utilizado del color de una manera absolutamente prodigiosa. Ya os digo que Marischka había pues rescatado, digamos, del Hollywood lo que era el tono amable y distendido de las películas, entonces de los melodramas de las películas de Hollywood. Pero también copió lo que evidentemente era el Technicolor, pero de una manera un tanto distinta, dando un color, una riqueza en colorimetría en sus películas, que era prácticamente un sistema de color que no tenía nada que envidiar al Technicolor, llamado Agfacolor.
Y además es que el grado de detalle de todo lo que es el vestuario, de todo lo que son, digamos, los interiores, tiene una luz prodigiosa. Atención a los primeros planos de Romy Schneider en esta película. O mejor dicho, a los primeros planos de todos los personajes. Es que no hay nada que esté dejado al azar. En lo que es el maquillaje, en lo que es el vestuario, lo que es la peluquería, es decir, todos los personajes parecen como sacados de un cuento de hadas, de un cuento de hadas, pero en el sentido estético de la palabra. Es decir, parece que acaban de salir, digamos, como de un cuadro, de ahí que podamos hablar incluso de una calidad pictórica del encuadre dentro de las películas de Sisi. La planificación siempre busca, digamos, el intimismo, pero también la espectacularidad. Es decir, no estamos hablando de una superproducción hollywoodiense, estamos hablando de una superproducción estilo europeo. Y entonces esa espectacularidad visual siempre engloba o lleva dentro, intrínseco de alguna manera, digamos, una elegancia. Los planos en donde aparece Sisi con todos sus vestidos, que además lució en la película hasta 40, digamos, no 40 atuendos, porque los atuendos que luce Sisi son unos cuantos dentro de la película, pero dentro de, digamos, de lo que fue el rodaje de la película, tuvo hasta 40 trajes diferentes, algunos de ellos todos iguales y similares, para el rodaje de las diferentes secuencias, evidentemente. Pero es que no se nota prácticamente ningún grado, por así decirlo, de diferencia entre uno y otro cuando son el mismo. Es decir, hay tal grado de perfección en la puesta en escena y en el control del vestuario que realmente es una auténtica maravilla. Luego, toda la forma en la que está presentado el protocolo de la Casa Real Austriaca, es decir, el ir y venir de los personajes cuando entran y salen de las estancias, todo siempre con los personajes caminando de una manera muy solemne. Es decir, dentro de lo que es el caminar, dentro de lo que son los gestos, dentro de lo que son las miradas. Por ejemplo, la actriz que hace de la archiduquesa Sofía, dentro de todos los personajes, su puesta en escena, la de su personaje, es realmente la más admirable. Porque es que además todo lo que son los movimientos, la gesticulación, los movimientos de los brazos, con lo que son las manos, las miradas, los movimientos de lo que es la cabeza, todo lo hace de una manera que tiene, digamos, una elegancia, todos son movimientos leves, está hecho, digamos, con la elegancia de las grandes películas europeas. Es decir, técnicamente Sisi es una película que realmente no se le puede tachar absolutamente en nada. Y luego la partitura, que realmente no es excesivamente grandiosa ni ampulosa, pero que el tema principal, digamos, es muy intimista. Es muy intimista y a la vez de un corte muy nostálgico, porque siempre refleja, digamos, esa vida que Sisi había tenido al lado de su familia, que cuando conoce a Francisco José, que sabe que la vida le va a cambiar por completo, luego se va acentuando a lo largo de lo que es el final de la película y cómo ella tiende a cambiar, a padecer momentos de tristeza, de alegría. Ella cree que le ha robado, por así decirlo, el marido a su prima Nené, pero dentro de lo que es la interpretación de Romy Schneider se la ve tan apesadumbrada en algunas secuencias que dan ganas de ir a abrazarle y decirle no te preocupes, porque realmente parece que llora sinceramente. También tiene una gran compenetración con su hermana Elena. Es decir, es una película que cinematográficamente, aunque hay algunas personas que la tachen incluso de excesivamente cursi en algunos momentos, ese tono, digamos, era el que realmente se llevaba en el Hollywood de aquellos años. Es decir, esta película no es ni más ni menos cursi o amable, por así decirlo, que una película como por ejemplo Cita en San Luis de Vincent Minnelli o Un americano en París o Cantando bajo la lluvia de Stanley Donen. Es decir, tiene ese tono que tanto gustaba al público de la época, sobre todo de los años 50, cuando las grandes películas siempre todas acababan bien. Y acababan bien para que los espectadores salieran realmente alegres del cine. La verdad es que Sisi como película fue un auténtico bombazo en Austria. Y es más, fijaos que aquí, por ejemplo en Navidades, aquí en España, la película que más ponemos aquí en televisión es Qué bello es vivir, de Frank Capra, sobre todo. Qué bello es vivir nunca falla, igual que en Semana Santa nunca falla películas como Ben-Hur o como Espartaco. En Hungría y en Austria, todas las Nochebuenas ponen la trilogía de Sisi en diversas cadenas de aquellos países. En todas las Nochebuenas.
porque Sisi, la emperatriz Isabel de Baviera, nació un 24 de diciembre de 1837. Y como se la considera la última gran emperatriz de Europa y una de las reinas, digamos, más admiradas, más polémicas y más estudiadas por todos los historiadores de Europa, realmente como homenaje se pone en Austria y en Hungría, digamos, la trilogía de Sisi y por extensión las películas de Ernst Marischka, todas las Nochebuenas, porque la emperatriz Sisi nació en Nochebuena, un 24 de diciembre, como homenaje realmente a su última gran emperatriz, que fue una persona que históricamente hablando se ganó el respeto y el cariño de un pueblo. El cariño que no tenía de la archiduquesa Sofía, que era su tía, sí lo tenía del pueblo realmente. El pueblo la adoraba, la adoraba. Incluso ella, con su carisma, se ganó, por así decirlo, el respeto de grandes dirigentes y mandatarios de los países de alrededor, que formaban, las naciones que formaban el Imperio Austrohúngaro. Cuando comentemos Sisi emperatriz veremos cómo realmente Sisi se ganó el respeto de todo lo que eran los mandatarios húngaros. Y gracias a ello salvó el Imperio Austrohúngaro de Francisco José. Como dice uno de los generales de Francisco José, dice, es que el encanto, la inteligencia y la belleza de Sisi ha hecho más que legiones enteras de todos nuestros ejércitos. Es decir, estamos ante un personaje que debido a una serie de características como era su carisma, su inteligencia, su carácter afable, se supo ganar el respeto y el cariño realmente de naciones enteras, y por eso sobrevivió el Imperio Austrohúngaro. Realmente cuando en 1898, a manos de un sindicalista, no podía ser otro, italiano, Sisi murió, porque la asesinaron en Ginebra, en Suiza, después de históricamente uno de sus múltiples viajes, pues claro, el Imperio Austrohúngaro empezó a tambalearse de una manera bastante importante, hasta que luego en 1914 pues ocurrió lo que ocurrió. Aunque el hijo de Sisi, Rodolfo, el único hijo varón que tuvo, fue asesinado, algunos dicen asesinado, otros dicen que se suicidó en extrañas circunstancias. Pero eso lo comentaremos en una película posterior, dentro de un tiempo, llamada Mayerling, protagonizada por Omar Sharif y por Catherine Deneuve, que nos narran también una serie de acontecimientos que prendieron la mecha realmente para lo que fue la Primera Guerra Mundial, unos años posteriores. Pero bueno, eso es algo que luego ya veremos posteriormente en vídeos ya a lo largo de lo que es la guía del canal, pero no dentro de mucho, sino que este apartado, como expuesto en la miniatura de historia y cine, me gustaría seguir prolongándolo con más personajes europeos, empezando precisamente, ya os digo, por el personaje de Sisi dentro de la trilogía de Ernst Marischka, que ya os digo, son unas películas y por ende Sisi de 1955 es una película de un carácter muy afable, muy abierto, un melodrama con tintes de comedia romántica, con algunas secuencias que yo creo que son humorísticamente hablando un poco sobrantes, es decir, que están un poco metidas con calzador, pero que en líneas generales es una película que funciona muy bien. Y que funciona muy bien a base de un guión ágil, de unos personajes muy carismáticos, de una química entre los personajes muy buena. Es una película que no es una obra maestra, ni muchísimo menos, pero tampoco lo necesita ser. Es una película que se ve con mucho agrado. Es una película que tú te la pones, que os la ponéis realmente en televisión, y se ve con agrado. Es decir, no es una película ni que se haga pesada, ni que se haga aburrida, porque siempre el carisma de Romy Schneider, su encanto, lo vivaraz que es el personaje, su belleza siempre inundan la pantalla. Todo lleno de unos paisajes realmente extraordinarios, una puesta en escena magnífica, como solo en Europa se puede hacer realmente dentro de lo que son las películas de época, con un vestuario y unos decorados admirables, algunos reales, es decir, filmados en estancias reales, no los auténticos, pero filmados en estancias reales, otros creados, evidentemente, para la película, y con una iluminación, un vestuario y unas interpretaciones absolutamente encantadoras. Para mí, Sisi, de Ernst Marischka, de 1955, es una auténtica joyita de culto para los coleccionistas de cine de todo el mundo y en realidad para los cinéfilos. Las 5 películas que hizo Ernst Marischka junto con Romy Schneider, la verdad es que todas ellas son un absoluto y maravilloso encanto. Desde 1954, empezando por Los jóvenes años de una reina, La panadera y el emperador, Sisi, Sisi emperatriz y El destino de Sisi. Realmente 5 películas que si queréis, digamos, pasarlo bien, por así decirlo, con una película amable, pero que siempre que tengan un buen final, después de haber reído, llorado, a partes iguales dentro de lo que es la película, realmente
son películas que se dejan ver, pero muy bien. Y hoy en día, después de cómo está el cine, la verdad es que una trilogía como la de Ernst Marischka, además copiando ese estilo hollywoodiense, con una estrella de la belleza y del carisma que tenía Romy Schneider, con esos decorados y con esos paisajes tan idílicos que son realmente preciosos de ver. La película en DVD y en alta definición es un espectáculo abrumador, sobre todo cuando Sisi en ese barco va recurriendo al Danubio, con esos paseos con su padre, con el emperador Francisco José a través del bosque, con esos decorados, con el baile. Atención a la secuencia del baile, porque es realmente digna de ver y de admirar, con esos cientos de extras bailando vals, es realmente algo primoroso, es algo que ya no se ve en el cine. Es decir, este estilo de películas ya ha caído completamente, ya no voy a decir en el olvido, porque las películas de Sisi son muy conocidas, pero han caído mucho, digamos, en desuso, porque es que el género de comedias románticas o melodramas históricos prácticamente ya no se hacen muy poco, nos llegan con cuentagotas. Por lo tanto, para mí las películas de Sisi, de Ernst Marischka, realmente simbolizan, digamos, un buen hacer dentro del cine europeo, que prácticamente ya, incluso dentro de lo que es nuestro territorio, pues ya no se hace prácticamente igual. Se puede decir que estos años 50 con Ernst Marischka es como la edad de oro del cine austriaco. Ya os digo que Marischka quería realmente hacer más películas de Sisi, prácticamente hasta abarcar lo que es su vida, pero Romy Schneider, por tener muchos agobios por parte de su madre Magda Schneider, por que no la encasillaran evidentemente dentro del mismo personaje, pues realmente pues no quiso seguir con lo que era la serie de películas, la franquicia que Marischka tenía en mente, debido a que la encasillaran, y se marchó a Francia e Italia a rodar películas. Ya os digo, con Michel Piccoli, con Fabio Testi, con Alain Delon, y alejarse lo más posible del personaje de Sisi por miedo, evidentemente, a encasillarse. Pero bueno, realmente esto ya es, como dicen, otra historia. Acordaos, o mejor dicho, tened en cuenta la película de Sisi, de 1955, que realmente es, por así decirlo, una pequeña joyita para los cinéfilos del mundo. Una novelita rosa, una comedia romántica, como diríamos, drama con grandes tintes de comedia, con personajes, digamos, un poco que sobran, pero hay otros que son absolutamente inolvidables. Absolutamente inolvidables. Os la recomiendo encarecidamente a aquellos que queráis ver, evidentemente, una película que a lo mejor, ya os digo, que no se ajusta, como he dicho al principio del vídeo, exactamente a los acontecimientos históricos, pero sí que tiene una muy buena base histórica, y que muchos de los acontecimientos que vemos, algunos alterados, algunos sin alterar, están bastante ajustados dentro de lo que es el metraje. Ernst Marischka lo que evidentemente quería hacer desde un primer momento es hacer un homenaje a Sisi, a la emperatriz de lo que había sido su país, a la emperatriz del Imperio Austrohúngaro. Si esta película, conociendo a los austriacos, los regios, que son por así decirlo los germanos, todos los centroeuropeos, los regios que son dentro de lo que es su historia, esta película, si se hubiera despegado muchísimo de lo que era la realidad, evidentemente no hubiese tenido éxito. Pero es que fue todo lo contrario, fue un éxito realmente clamoroso. Marischka dio un pelotazo dentro del cine europeo absolutamente brutal. En los años 50 no se llevaban eso de las franquicias, ni de segundas ni terceras partes. Aquello era, pues prácticamente se dejaba para el cine de serie B de Hollywood, pero aquí en Europa nada. Pero ya hizo una segunda y una tercera parte, ya os digo, debido al gran éxito que había tenido Sisi y las anteriores películas que había hecho Marischka con Romy Schneider. Por lo tanto, era, digamos, una fórmula ganadora la que él inventó. Ya os digo, Sisi de 1955 es a día de hoy un pequeño clásico del cine, que yo creo que tiene que estar en las videotecas de todo gran cinéfilo y buen aficionado al cine. Son películas muy sencillas de ver, muy amables, muy distendidas, con un tono de comedia, pero que son preciosas de ver, con unos grandes decorados, con una puesta en escena inigualable y con unos paisajes realmente inolvidables. Sí, con la no menos inolvidable Romy Schneider. He aquí, evidentemente, mi homenaje a lo que es una de mis actrices favoritas, una de las actrices, digamos, que forma parte ya de la leyenda del cine europeo y de la leyenda de la cinematografía de todos los tiempos, y que es una actriz absolutamente ya inigualable. Su belleza, su elegancia, ya son míticas y legendarias. Ya no habrá una segunda Romy Schneider, igual que realmente ya no hay una Angela Lansbury, como acaba de fallecer realmente. Ya dentro de poco haré el siguiente vídeo, será el homenaje a ella. La verdad es que Sisi, de Romy Schneider,
Karl-Heinz Bond, Magda Schneider y guionizada por Ernst Marischka, es una película absolutamente inolvidable, preciosa de ver, muy bonita, como se suele decir, muy amable, y que terminas con una sonrisa en lo que es el rostro después de haber visto un gran espectáculo multicolor de grandes decorados, grandes personajes y sobre todo con el buen hacer interpretativo y carismático y la gran belleza de Romy Schneider, una actriz para recordar y para jamás olvidar. Y aquí mi homenaje más sincero a Romy Schneider. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis ahí like, sobre todo, que os suscribáis al canal y que le deis a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Y aquí el primero de Historia y Cine dedicada a Sisi. El próximo será Sisi Emperatriz, porque de este personaje todavía hay bastante que desentrañar y desmenuzar. He ahí, digamos, el misterio de la gran emperatriz de Austria, Isabel de Austria o Isabel de Baviera. Sisi como seudónimo. Espero que tengáis una buena velada y hasta mañana.